Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video en el canal Medidic. Les saluda Noé Alberto Doña Vallecillo, médico preinterno del cuarto año de la carrera de medicina. Seré el expositor en este video. En esta ocasión continuaremos con el bloque de neumología y hablaremos sobre el tema tromboembolismo pulmonar, un tema muy bonito, muy interesante. Los invito a suscribirse al canal si aún no lo hacen y también que nos sigan en nuestra página de Facebook. Espero estén atentos porque vamos a iniciar con la explicación del tema. El sumario de este tema va a estar compuesto por la definición, los factores de riesgo, la fisiopatología, las manifestaciones clínicas, el diagnóstico y hablaremos sobre el tratamiento. Como todo tema, es importante definirlo. En este caso, el tromboembolismo pulmonar consiste en el enclavamiento de una sustancia insoluble en la circulación pulmonar, siendo un trombo el que se ha formado en alguna parte de la circulación venosa el encargado de llegar hasta la circulación pulmonar. En un 90-95% de los casos, los trombos provienen de una trombosis venosa profunda de miembros inferiores, ya sea de muslo y rodilla. Estas sustancias insolubles que viajan y se enclavan en la circulación pulmonar son émbolos. Los émbolos son una masa intravascular que se desprende y es transportada desde su punto de origen a un lugar distinto. Es decir, se formó en la circulación venosa de los miembros inferiores y se transportó hasta la circulación pulmonar, causando probablemente una disfunción o ya sea un infarto tisular. Los émbolos hay distintos tipos. Tenemos el sólido, el gaseoso y el líquido. El sólido es un émbolo que se forma a partir de coágulos y estos principalmente en los miembros inferiores. El gaseoso forma burbujas dentro de la circulación pulmonar y forman masas espumosas, como en el caso de los buzos. Y el líquido, ¿verdad?, se da en el embolismo del líquido amniótico. Llegamos al segundo punto del sumario, en este caso los factores de riesgo. Vamos a puntualizar una historia previa de tromboembolismo pulmonar, ¿verdad? Los pacientes inmovilizados por un accidente cerebrovascular, paciente posquirúrgico que está encamado, otros como tabaquismo, obesidad, viajes en avión de largo recorrido, también los pacientes que son portadores de catéter, ya sea de paciente que con neoplasia que tiene un catéter para quimioterapia o el paciente renal crónico que tiene un catéter de hemodiálisis. Estos pacientes están predisponentes a desarrollar trombos porque hay un daño a nivel endotelial del vaso. Entonces, más adelante vamos a explicar un poco sobre la fisiopatología de esta enfermedad. Es importante que nosotros como estudiantes y como médicos conozcamos que y tengamos presente que en el paciente posquirúrgico, en el paciente que está inmovilizado, en el paciente con una historia previa de tromboembolismo, tener una terapia de anticoagulación. Es importante, siempre se debe tener una terapia de anticoagulación para evitarnos complicaciones mayores y así poder evitar una- un mal momento, ¿verdad? El factor 5 de Leydig, que es resistente a la proteína C, es la trombofilia hereditaria más frecuente, ¿verdad? Aquí quise mencionar pues un poco sobre genética, que también hay predisposición genética a desarrollo de un tromboembolismo pulmonar, pues solo como a manera de nota, porque pues es un poco obsoleto esto para la clínica. Y llegamos al tercer acápite del sumario, en este caso la fisiopatología,
Vamos a empezar por la formación del trombo. Vamos a hablar un poco de la fisiología de este. Y en este va a estar implicado una famosa triada, como lo es la triada de Virchow. Vamos a poner ejemplo una paciente de mayor edad, una paciente de la tercera edad, una ancianita. Esta paciente se cayó, ¿verdad? Tuvo una cirugía mayor y esta paciente va a estar encamada unas 2 semanas. Esta paciente, al estar encamada, va a haber una lesión endotelial. ¿Por qué? Porque hay un estancamiento de la progresión de la sangre, es decir, el flujo anómalo turbulento va a provocar un éxtasis sanguíneo, porque la paciente no va a estar móvil, va a estar inmovilizada. Posterior a esto, va a haber una lesión endotelial. Esto va a provocar una inflamación, el endotelio encargado tiene una, una función en el endotelio y es regular el flujo, pero debido a la inflamación, la perfusión va a separar los tejidos de la sangre, habiendo una lesión que causará una activación plaquetaria, como cualquier lugar donde existe una lesión. En cualquier lugar donde existe una lesión, una herida que tengamos en el antebrazo, en la mano, siempre va a haber una agregación plaquetaria. Y como tercer fenómeno, va a haber una hipercoagulabilidad. La hipercoagulabilidad es cualquier trastorno de la sangre que predispone a la formación de un trombo. En este caso, la pacientita que se cayó está inmovilizada, ha provocado un éxtasis sanguíneo, una lesión endotelial y es candidata a la formación de un trombo. Por eso es que mencionaba que hay que empezar sí o sí terapia de anticoagulación en este tipo de pacientes en los factores de riesgo ya mencionados. Acá podemos ver la imagen del origen, ¿verdad? Puede ser en la pierna, puede ser en la fosa poplitea, en el muslo, la formación de este trombo, ¿verdad? Aquí miramos la formación del trombo que posteriormente pues se va a embolizar y va a llegar hasta la circulación pulmonar. El trombo que se formó, este trombo que se formó acá va a viajar por toda la circulación, ¿verdad? Cuando este trombo se desprende, el lugar de origen llega a la aurícula derecha, luego posteriormente pasa al ventrículo derecho, atravesando la válvula tricúspide. Cuando el ventrículo derecho se contrae, atravesando la válvula semilunar, el émbolo pasa a tomar dos caminos, ya sea la arteria pulmonar derecha o la arteria pulmonar izquierda. Al tapar una de estas dos arterias, que puede ser antes o después de la bifurcación, por lo que aquí hay un punto importante, cuando es antes de la bifurcación, va a haber una alteración o va a haber un fenómeno que es denominado el fenómeno en silla de montar, y pues este es catastrófico, se denomina catastrófico. Al llegar a este punto, va a haber un daño a nivel pulmonar, ¿verdad? Se va a ver unas alteraciones fisiopatológicas, pero ¿cuál es el elemento inicial? El elemento inicial es el espacio muerto fisiológico que va a provocar un desequilibrio de la ventilación-perfusión. Acá va a haber un aumento del espacio muerto, como mencionaba, va a haber un desequilibrio ventilación-perfusión. ¿Por qué? Porque primeramente hay una alteración en el intercambio gaseoso por un aumento de este señorito que está aquí, el espacio muerto, que pues obviamente la zona ventilada no va a estar perfundida. Esto que va a provocar
va a provocar que el pulmón no obstruido reciba más perfusión que ventilación. Entonces va a haber un desequilibrio, ¿verdad? Luego puede provocar una hiperventilación alveolar. Puede provocar, no, es posible que provoque una hiperventilación. También el edema, el capilar sanguíneo sedematosa, en este caso del alveolo, y va a haber una disminución del surfactante pulmonar. Este es esencial para la ventilación. Normalmente se encuentra en las paredes de los alveolos, ¿verdad? ¿Y cuál es la función del surfactante? Evitar el colapso. Porque el surfactante lo que hace es disminuir la tensión alveolar. Entonces, al haber una disminución del surfactante, pues el paciente está propenso a colapsar, a que los alveolos colapsen. Otro fenómeno importante que puede provocar es una disfunción ventricular, porque casi siempre en los síndromes coronarios, el ventrículo izquierdo, por anatomía, por fisiología, es más grueso. Entonces, tiene más capacidad de soportar la presión, ¿verdad? La presión de la carga eh, de la circulación. Pero el ventrículo derecho no, es un poco más delgado. Entonces, este va a haber una alteración en este momento por la poca capacidad de soportar. Y a medida que aumenta la resistencia vascular pulmonar, va a provocar un bajo gasto cardíaco, ¿verdad? Este es uno de los fenómenos que también provoca a nivel cardíaco el tromboembolismo pulmonar. Llegando a las manifestaciones clínicas, estas manifestaciones van a estar debidas a causa de las alteraciones fisiopatológicas durante el episodio agudo del tromboembolismo pulmonar. Dentro de ella tenemos la disnea súbita, ¿verdad? Por la alteración de la ventilación-perfusión, el paciente va a presentar una disnea súbita. La taquicardia, la taquipnea, en algunos casos la hemoptisis por el colapso que mencionaba, y también puede presentar tos. La taquicardia, como mencionaba la disfunción ventricular, pues es probablemente que el paciente tenga una taquicardia. También puede presentar taquipnea debido al bajo gasto cardíaco. O sea, es decir, puede presentar distinta clínica. Esta enfermedad pues se parecen muchas otras, como se puede confundir con un EPOC, se puede confundir con un trastorno cardíaco, ¿verdad? Y pues es importante conocer el origen y los factores de riesgo para poder determinar esta enfermedad. También hay estudios que ya los voy a mencionar que también nos va a ayudar, ¿verdad? No solo con la clínica, al diagnóstico de esta. Quiero mencionar que hay un fenómeno que es un tromboembolismo masivo, ¿verdad? Que es muy peligroso, solo para que lo tengamos en cuenta. En este caso, si el paciente presenta hipotensión, síncope y cianosis, ¿verdad? Es un tromboembolismo de etiología severa, ¿verdad? Tenemos que tener cuidado cuando estos pacientes llegan con esta, podemos denominarla triada. En los métodos diagnósticos tenemos el sistema de Wills. Este es un sistema muy conocido en las literaturas y que es de ayuda para el diagnóstico de un tromboembolismo pulmonar. Tenemos que los signos o síntomas de tromboembolismo pulmonar, un puntaje de 3, un diagnóstico alternativo menos probable también tiene un puntaje de 3. La frecuencia cardíaca mayor a 100 latidos por minuto, un puntaje de 1.5. Los pacientes con cirugía o inmovilización en las 4 semanas previas, un puntaje de 1.5. Episodios o historias de tromboembolismo pulmonar o trombosis venosa profunda tienen un valor de 1.5. La hemoptisis y las neoplasias tienen un valor de 1 punto cada una. En el cuadro rojo podemos ver que de 0 a 1 hay una probabilidad baja que el paciente tenga un tromboembolismo pulmonar, de 2 a 6 hay una probabilidad intermedia y mayor a 7 el puntaje
tenemos una probabilidad muy alta de que el paciente pues presente un tromboembolismo pulmonar. Otro método diagnóstico muy importante pues que nos puede orientar, nos puede ayudar al diagnóstico oportuno, temprano, porque eso es lo importante eh, de estos pacientes, pero sin quitar que siempre tenemos que tener la terapia de anticoagulación desde que el paciente tenga los factores de riesgo ya mencionados. Tenemos la TAC con contraste, una angiotac, ¿verdad? Siempre se hace con un contraste ayudado. También la radiografía de tórax, pero en este caso la radiografía de tórax es inespecífica. Esta es inespecífica porque pues, puede presentarse normal, puede presentarse normal, a menos que haya un colapso alveolar, ¿verdad? O sea, presentar eh, una alteración en esto. En el EKG va a presentarse alteraciones en el electrocardiograma como una hipertrofia ventricular derecha por la disfunción ventricular derecha, ¿verdad? Y también se va a presentar una taquicardia, en este caso sinusal. También podemos orientarnos con la ecocardiografía, un poco más especializada, ¿verdad? Y laboratorio con el dímero D. Y llegamos al punto del tratamiento, ¿verdad? Es importante, y vuelvo a mencionar, que siempre que se haya sospechado o siempre que esté un factor de riesgo como el paciente inmovilizado, el paciente posquirúrgico de una cirugía mayor que va a estar inmovilizado por un largo tiempo, se debe iniciar terapia anticoagulante, ¿verdad? Siempre se debe usar terapia anticoagulante. Como primer punto tenemos la anticoagulación inmediata. Las opciones de esta anticoagulación inmediata o inicial son la heparina no fraccionada intravenosa, también está la heparina de bajo peso molecular subcutánea y otras también. La heparina no fraccionada intravenosa, pues, es una de las que más se utilizan, tiene una vida media corta, es útil cuando el potencial de sangrado se considera mayor que lo habitual y esta se revierte con protamina. Para el tratamiento o para el manejo se administra un bolo inicial de heparina no fraccionada seguida por una infusión de heparina dosificada según el protocolo para tromboembolismo pulmonar de 1.5 a 2.5 veces del control normal. Ok, ya la anticoagulación con warfarina ya está un poco mejor, ¿verdad? La warfarina es una opción más eficaz a largo plazo que se ha utilizado durante décadas, pero es muy poco práctico debido a varias razones. En la mayoría de los pacientes, la warfarina se inicia el mismo día que el tratamiento con heparina para la anticoagulación inicial. El tratamiento con heparina debe coincidir con la terapia de warfarina durante un mínimo de 5 días. Es eficaz, como mencionaba, pero hay desventajas. Una de las principales desventajas es que el monitoreo de INR debe ser necesario porque tiene que haber ajustes de dosis frecuentes e interacciones de fármaco. Los médicos que indican warfarina deben ser cautelosos, o sea, nosotros debemos tener cuidado para la indicación de este medicamento porque tiene la necesidad de ser siempre monitoreado. Y los nuevos anticoagulantes, ¿verdad? Por vía oral son inhibidores del factor XA. Estos se pueden utilizar tanto para el tratamiento anticoagulante inicial como el tratamiento de base. Estos medicamentos son más convenientes que la warfarina debido a que tienen una dosificación fija, es decir, no está cambiando la dosificación y pues no hay hay pocas interacciones farmacológicas.
y ya tiene sus ensayos clínicos correspondientes y pues es bastante eficaz también. Aquí llegamos al final del video, ¿verdad? Por acá les dejo la bibliografía utilizada, el manual CTO de neumología y cirugía torácica, la 11ª edición, el libro Robin Psicotran de patología, la 9ª edición, y los principios de medicina interna, Harrison, 19 edición. Espero que les haya gustado el video y los esperamos para un próximo video y que haya sido de su interés.